alabándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Una vez más estamos, amados hermanos, listos para estudiar la escuela dominical. Gracias por los hermanos que se han conectado. Gracias a Dios por estos medios de comunicación de los que tenemos disponibles. Damos gracias a Dios por los hermanos que se han empeñado en operar estos aparatos, estos mecanismos para poder hacerlo. Siempre oramos por ellos para que Dios les bendiga. Y en este 13 de junio, damos gracias a Dios porque nos podemos reunir de nuevo. Y el tema que vamos a estudiar es mi iglesia, mis reglas. Pero antes de entrar de lleno, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para el estudio de esta lección. Amado Dios, gracias te damos por la bendición y oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Permite que podamos hacerla con entendimiento, con la unción y dirección de tu Espíritu Santo, y que cada uno de los hermanos que se han conectado sean bendecidos por ti en el estudio de hoy. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y gracias porque siempre tu palabra tiene enseñanza fresca para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, oramos. Amén. Bien, como les decía, el tema es mi iglesia, mis reglas. Y en el desarrollo vamos a ir entendiendo de quién es la iglesia y cuáles son esas reglas.
Los pasajes bíblicos que tenemos para estudio están en Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 6, en Efesios, capítulo 5, versículo 23, Colosenses, capítulo 1, versículo 18, y Primera Pedro, capítulo 5, del 1 al 3. Son varios pasajes, pero los vamos a ir viendo poco a poco. El versículo para memorizar lo encontramos en Hechos, capítulo 6 y versículo 3. Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 6:3. Lo vamos a repetir de nuevo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y el propósito de la lección es que el alumno comprenda que Jesús es el dueño de la iglesia, la cual requiere que sea bien administrada. Cuando hablamos de iglesia, tenemos muchas connotaciones referentes, pero me gusta la forma como lo resumió el hermano José Luis en la síntesis publicada. Dice, la iglesia no es edificio, sino quienes aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor y fieles a su palabra, siguen sus pisadas. Yo me incluyo. ¿Se incluye usted? En el Nuevo Testamento, Jesús habló de la iglesia en más de una oportunidad. Una de ellas se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18, cuando les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le responden, pero en el versículo 16, Simón Pedro responde dando una gran declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 18, Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a la respuesta que dio Pedro. De manera que, como mencionamos anteriormente, la iglesia la forman el conjunto de personas que aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor. Con esto en mente, vamos al primer punto de la lección. La iglesia tiene un solo dueño. Efesios capítulo 5 y versículo 23 es la referencia de texto que tenemos, y también Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Efesios dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y Colosenses dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo amó de tal manera a la iglesia que se entregó a sí mismo en sacrificio por ella, a fin de santificarla y presentársela a sí mismo sin mancha. Esta ha sido comprada por precio de sangre. Por lo tanto, Jesucristo es su único dueño. La iglesia es testigo del propósito de Dios para la vida humana. Es testigo por lo que dice cuando proclama el Evangelio. Y es testigo por lo que es, incluyendo su carácter y su estilo de vida. Y es testigo por lo que hace, incluyendo sus buenas obras. De manera entonces que la iglesia es testigo por lo que dice, por lo que es y por lo que hace. La iglesia es llamada a encarnar los valores del reino de Dios y prolongar así la misión de Jesucristo por todo el mundo. Este es un fragmento del comentario bíblico contemporáneo. El apóstol Pablo, despidiéndose de los líderes de la iglesia de Éfeso, les dice en Hechos capítulo 20 y versículo 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y ese mismo versículo, en la traducción en lenguaje actual,
dice así: ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Pablo exhorta a sus amigos, y esto es un extracto del comentario de William Barclay al Nuevo Testamento, referente a este versículo. Y dice Barclay que Pablo exhorta a sus amigos primero, les recuerda su deber. Eran los encargados del rebaño de Dios. Esa no era una obligación que ellos habían elegido, sino para la que habían sido elegidos. Los siervos del buen pastor tienen que ser buenos pastores del rebaño. Y les recuerda los peligros. Y esto me gusta mucho, lo que dice William Barclay referente a esto. Les recuerda los peligros. El contagio del mundo siempre amenaza. Donde está la verdad, la falsedad ataca. Tendrían una guerra constante para mantener intacta la fe y la iglesia pura. Hasta ahí el comentario de Barclay. Con esto en mente, nos vamos al segundo punto. Y el segundo punto dice: la iglesia debe ser cuidada y apacentada. El pasaje de referencia lo encontramos en 1 Pedro, capítulo 5, y del versículo 1 al 4. Y lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos, y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Y en la versión Reina Valera del 60, el versículo 2 del pasaje en referencia empieza diciendo: apacentad la grey de Dios. Utiliza las mismas palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo antes de su ascensión. El apóstol Pedro no olvidó las palabras, que sin duda le impactaron. ¿A qué se refiere con cuidar y apacentar la grey? El ejemplo del rebaño para los judíos era claro, puesto que, si recordamos, en la historia de José en Egipto, los hebreos declararon que eran pastores de ovejas, de manera que lo entendían perfectamente. Por eso quise utilizar el texto de la versión en lenguaje actual, porque allí usa la palabra cuidar. Nos es más familiar este término. Así que la iglesia necesita que se le provea alimento. En la Gran Comisión, Jesús dijo que debíamos enseñar a sus nuevos seguidores todas las cosas que Él nos ha mandado. En Mateo capítulo 28, del versículo 18, 19 y 20. Y para los que ya son parte de la congregación, continuar brindándoles alimento sólido, a fin de que sigan creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 y versículos 13 y 14. Así como el pastor provee alimento a su rebaño, el Señor espera que a la iglesia se le provea el alimento espiritual que necesite. La iglesia también necesita que se le cuide,
La iglesia necesita recibir cuidado por algún tiempo algunos y por más largo tiempo otros. Y las situaciones que se presentan pueden ser pérdidas familiares, crisis de diversos tipos como financieras, matrimoniales, laborales, etc. Y en este tiempo de pandemia han ocurrido muchas cosas que necesitan atención. Hay atención no solo material, sino espiritual. También existe la situación de enfermedades prolongadas o problemas de vivienda, entre muchas otras cosas que pueden ocurrir. Todas estas situaciones en que la comunidad de fe puede ser de apoyo y sostén, consuelo y cuidado para el que le ha tocado atravesar esos momentos. También la iglesia necesita tener seguridad. La oveja, al ser animal de presa, cuenta con muchos depredadores. Es imposible que una oveja aislada sobreviva. Todos los cristianos, por el solo hecho de ser hijos de Dios, tenemos un enemigo que está siempre al acecho para tratar de devorarnos, como lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola en el capítulo 5 y versículo 18. Para los cristianos, Satanás es un león y quien tal vez ruja, pero se le han quitado los colmillos, por decirlo así, allá en la cruz del Calvario. No obstante, el sonido de su rugir, o sea, sus mentiras engañosas, los pensamientos perversos que mete en nuestra mente, son potentes y tienen el poder para devorar almas y robar a los cristianos de su eficacia. Él anda alrededor, dice el texto. Él tiene acceso a nosotros en todas partes. Él conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras propensiones y se informa a sí mismo de todas nuestras circunstancias. Solo Dios puede saber y hacer más que Él. Por lo tanto, debemos echar toda nuestra carga sobre Dios. Parte de lo que acabo de decir lo extraje del comentario de Adam Clark en el tomo número 3. En la iglesia encontramos refugio, respaldo y enseñanza necesaria para usar la armadura de Dios y permanecer firmes al final del ataque. Es imposible que un cristiano sobreviva de forma aislada sin ser parte de la iglesia como cuerpo de Cristo, como comunidad de cuidado y sostén. No existen los ermitaños cristianos. Como lo narra el Salmo 23, podemos decir que el Señor, con su Espíritu Santo, unge nuestra cabeza con aceite para mantener alejado al enemigo de nuestra mente, el cual intenta mentirnos, manipularnos, confundirnos, desanimarnos con malos pensamientos, etc. Pero es en el seno de la familia de la fe donde aprendemos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. También la iglesia necesita espacio para el servicio. Cada oveja es una pieza fundamental para perpetuar y hacer crecer el rebaño. Algunas ofrecen sus crías, otras su lana, otras su alimento, otras calor y así, etc. Así cada cristiano es una pieza fundamental en la iglesia de Cristo. De modo que todos debemos encontrar nuestro lugar o propósito como parte del reino de Dios y ser útiles en las manos del Señor. En 1 Pedro, capítulo 5 y versículo 2, el apóstol da una serie de recomendaciones sobre cómo se debe apacentar la grey. Y él dice que se debe apacentar voluntariamente y no por fuerza. Nadie puede cumplir la ley de Dios por obligación o por la fuerza.
se debe discipular a cada persona para que conozca a Dios, lo ame y voluntariamente decida obedecerle y servirle. Y ahí utilicé la palabra discipular, pero el texto de la lección decía se debe trabajar, pero creo que encaja mejor la palabra discipular y que debe de ser de manera que cada nuevo cristiano conozca que Dios lo ama y de esa manera voluntariamente decida obedecerle y servirle. También dice el apóstol que debe apacentarse la grey con ánimo pronto. El servicio de los líderes al dirigir la iglesia debe ser por amor a Dios y al prójimo. Cualquier otra motivación está equivocada. Y una parte interesante dice que se debe apacentar la grey no por ganancia deshonesta. El servicio de los líderes al dirigir la iglesia no debería ser por ganancia deshonesta. La ganancia es deshonesta por ser su motivo para servir como líder. Al contrario, ellos deben servir con ánimo pronto, dispuestos a servir sin importar la compensación financiera. Adam Clark también en su comentario habla al respecto de este texto, o de esta situación de la ganancia deshonesta, y me gusta cómo comenta, y por eso lo voy a decir aquí. Dice, ¿podría el oficio de un obispo en los primeros días y en el tiempo de persecución ser un oficio lucrativo? Y luego pregunta también, ¿no será que el Espíritu de Dios guía al apóstol a hablar de estas cosas para la posteridad, es decir, para nuestros tiempos, en vez de para el tiempo en que se escribió? Interesante pregunta, ¿no? Con esto en mente vamos al punto 3. La iglesia debe ser bien administrada. Y ahí vamos a leer el pasaje en referencia que encontramos en Hechos, capítulo 6, de los versículos 1 hasta el 7, pero solo voy a leer del 1 al 4 y lo voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Y dice, cada vez había más y más seguidores de Jesús. Y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios, y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. En este pasaje de estudio, notamos la necesidad de una buena administración. Esto no significa que los apóstoles no estaban organizados, sino que cuando hubo crecimiento, se necesitó una reestructuración. Por ello, los apóstoles se vieron en la obligación de hacer cambios que dieran solución a los problemas que se habían presentado. Cuando hay crecimiento, es necesaria una reorganización. De lo contrario, el crecimiento se perderá
o se producirán problemas tales como desorden, disconformidad, estancamiento, quejas, murmuraciones, críticas, y así como sucedió en la iglesia primitiva de aquella época. La iglesia de hoy día también convoca asambleas para la elección de nuevos líderes. Y cuando esto ocurre, se solicita a la congregación pedir en oración la dirección de Dios para elegir a los idóneos. Ya no es posible tener pastores orquesta. Me permitiré leer un extracto del documento titulado Pastor Orquesta del autor Gustavo Romero. Dice así: sin embargo, es necesario y pertinente reconocer que dicho privilegio, y merecido por cierto, es un atributo de todos los cristianos. Gracias a que el sacrificio de Jesús en la cruz nos permitió acceder a su presencia cuando el velo del templo se rasgó. Dios nos ha dado a todos los creyentes una oportunidad de ejercer una mediación sacerdotal entre Él y la creación caída. Además, nos ha capacitado para cumplir este encargo. El Señor espera que estemos convertidos y convencidos para llevar a cabo esta misión. Nos ha dado dones y a cada uno le ha concedido un lugar y una función que ejercer. Se necesita el concurso de todas las partes para poder cumplir con toda la función del cuerpo. Recordando el llamado que el apóstol Pablo nos hace en su epístola a los romanos a cambiar nuestra forma de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, en Romanos capítulo 12 y versículo 2, debemos abandonar estos modelos que están dañando el ejercicio de la misión y cambiar nuestra forma de pensar. Hasta aquí la referencia de Gustavo Romero. Al ver la gráfica de la pantalla, considero que esta es una oportunidad clara para hacer la invitación para que tan pronto volvamos a la normalidad plena, se inscriba en la escuela de liderazgo. Es una herramienta que tiene la iglesia, que ofrece la iglesia para la capacitación básica, para ubicar y ejercer nuestra función en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y para terminar, quiero leer otro comentario o otro fragmento del comentario de William Barclay al Nuevo Testamento. Y dice: es sumamente interesante comprobar que los primeros obreros que se nombraron en la iglesia no fueron elegidos para hablar, sino para realizar un servicio práctico. Muy interesante, me gustó mucho, por eso lo traje. Y para concluir, la iglesia de Jesucristo tiene una única meta: glorificar a Dios y extender el reino de los cielos en la tierra. Dios, como dueño, dejó administradores que lleven adelante esta tarea, de la cual tanto usted como yo somos parte. Él sigue diciendo: id y haced discípulos, y también apacienta mis ovejas. Cumplamos con denuedo el deseo de su corazón. Y como dije en la introducción, la iglesia no es edificio, sino quienes aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor y fieles a su palabra, siguen sus pisadas. Yo me incluyo. ¿Se incluye usted? Oremos. Padre bendito, gracias te damos por el estudio que nos has dado este día. Gracias, Padre, porque nos enseñas que cada uno de nosotros tenemos un lugar, una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, porque nos has llamado a ser parte de ese cuerpo. Nos ponemos en tus manos y, como se diría en alguna oportunidad, a tus órdenes, mi Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu presencia y ayúdanos a ser
fieles mayordomos del servicio al que nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.